¿Qué tal? ¿Cómo estamos, jóvenes de séptimo grado? Te saluda el profe Cañas desde su canal de YouTube. Espero que Dios esté bendiciendo tu vida, esté bendiciendo tu familia. La gracia de Dios te acompañe en esta mañana, ¿verdad? Que ves este video, ves esta clase, ¿verdad? Así que lo primero que quiero que hagas esta semana del 28 al 2 de octubre, del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2020, quiero que hagas primero la unidad número 7. Ahí está la unidad, el nombre de la unidad, que se llama gráfica de faja y circular. Vamos a aprender a graficar, ¿verdad? La de faja y circular. Tú ya vas a ver cómo graficar de faja y circular. Quizás la que no has escuchado es la de faja, la circular en sexto grado, en quinto se ve bastante de eso. Debes copiar, hacer la unidad, hacerle un dibujo alusivo, bonito, y que tú puedas tener lo que es la unidad bien hecha. Está el objetivo, lo copias en tu cuaderno, está en la página 200. Recuerda que ya estamos a punto de terminar el año escolar 2020 y casi todo lo hemos recibido por clases virtuales, videos de YouTube, información de las redes, ¿verdad? Así que debes hacer la unidad, es lo primero en esta semana. Muy bien, vamos a ir a la introducción del tema. Vamos a traer acá estas paginitas que tenemos. Disculpen de algunos errores de la cámara, ¿verdad? Así que estamos haciendo todo lo posible para que te lleguen tus clases a tiempo y a la hora asignada del horario, ¿verdad? Muy bien. Dice fecha del 28 al 2 de octubre de 2020, el 28 de septiembre al 2 de octubre. El tema gráfica de faja. El indicador de logro nos dice, construye una gráfica de faja para representar la información de una tabla. Lo que vamos a aprender es a trabajar tablas de frecuencia y tú poder graficar, ¿verdad? De faja, gráficas de faja y poder tener una información de una tabla a una gráfica. Vamos a trabajar mucho la parte porcentual. Muy bien. ¿Qué dice la integración bíblica de esta mañana? Nos dice en Segunda de Crónicas 20:36, dice, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Lo que me llama la atención del versículo es de que desde el Antiguo Testamento o en la antigüedad, los hombres siempre han construido, ¿verdad? Naves. Estamos hablando acerca de barcos, estamos hablando acerca de barquillos, ¿verdad? Entonces, el hombre de Dios siempre le ha dado la inteligencia para poder construir. Si tú recuerdas, cuando Dios le pidió a Noé que construyera el arca, ¿verdad? Le dio medidas exactas, le dio la longitud, codos. Entonces, Dios siempre le ha revelado al hombre el que pueda ser un instrumento para poder construir herramientas, en este caso naves, en este caso instrumentos importantes que se ocupan en el mar, ¿verdad? Los antiguos eran muchos de ellos eran pescadores, eran hombres que andaban naufragando en el mar. Así que algo importante que debes recordar y debes entender es que Dios es un Dios de orden, un Dios que nos bendice a través de su sabiduría, nos usa en gran manera. Muy bien. Recuerda que debes copiar cada una de esta información en tu cuaderno para que tengas la clase copiada y yo a su oportunidad te lo voy a explicar. Muy bien. Quiero que te vayas nuevamente a tu libro, a la página 201 de tu libro. Ahí en la página 200, bueno, no, corrijo, es la página, sí, la página 201. Ahí está bien, estamos bien entonces. Necesito que copies lo que dice para iniciar, lo copies o lo leas, lo analices y que tú puedas tener una introducción de lo que es una gráfica.
Como introducción a este tema, ¿qué es una recopilación de la información? Una recopilación de la información, dice, en palabras prácticas, es cuando nosotros hacemos una encuesta y tomamos de esa encuesta cierta información dependiendo del interés que tenga el encuestador, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso muy particular, dice cuántas personas viven en El Salvador. Dice, viven en El Salvador, nos hacen la pregunta. Datos de la Dirección de Estadística y Censo en El Salvador. Población total de El Salvador, me imagino que a la fecha que estaban elaborando este libro, dice que son 6.180.000 habitantes. Población por sexo, ¿verdad? 2.932.679 hombres y 3.247.779 mujeres. Esto es fácil calcularlo. Si tú divides, por ejemplo, 2.932.679 entre 6.180.000 habitantes, te va a dar un resultado, pero a ese resultado lo multiplicas por 100 y ya tienes el 100% de esa cantidad. O ya tienes un porcentaje de hombres y mujeres, ¿verdad? Recuerda que en un total, en una sumatoria, te debe dar el 100%. Entonces, ¿cómo se llega a obtener la información que se ha presentado? Ahí está, ¿verdad? Dice, actualmente es común recibir información de parte de los medios de comunicación sobre aspectos sociales, económicos, educativos, políticos, deportivos, etc. La información anterior es obtenida mediante investigación. Es común recopilar información preguntando directamente a las personas sobre un acontecimiento o asunto concreto, lo que generalmente se llama encuesta a las personas. ¿Qué es una encuesta? Esto es importante que lo tengas claro. Una encuesta es un interrogatorio oral, dice, oral o escrito que se aplica a las personas para recopilar información respecto a un asunto particular. ¿Verdad? Eso me interesa que lo tengas claro. Otra cosa importante, los datos que se investigan, porque tenemos datos de investigación, los datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Te lo explico en grosso modo. ¿Cuándo son cuantitativos? Son aquellos datos que son numéricos, ¿verdad? Estatura, número de hermanos, etc. ¿Y cuándo son cualitativos? Pueden ser, dice, expresados directamente con números, por ejemplo, deporte, no se expresan numéricamente, no pueden ser expresados numéricamente. Entonces quiere decir de que cuando son cualitativos vemos características, cualidades de las personas, ¿verdad? Entonces esos son los tipos de datos que se deben investigar. Entonces allí está también la clasificación o ordenamiento de la información. Otra cosa importante que necesito que tengas claro son todos estos conceptos de la página 202 de tu libro. Frecuencia absoluta acumulada mayor, frecuencia absoluta acumulada menor, frecuencia relativa de un dato. Necesito que lo leas para que tengas claro a lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, frecuencia relativa de un dato. Todos estos cuatro conceptos, como está acá, frecuencia absoluta, quiero que los copies en tu cuaderno. ¿Qué es una frecuencia absoluta de un dato? Es el número de veces que se repite ese dato. ¿Qué es una frecuencia? El número de veces que se repite un dato. Si tú ves, por ejemplo, en esta tabla particularmente, ya lo he explicado en años anteriores, ¿verdad? Que la clasificación es un valor, es un dato. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cuántas veces repitió el 10? ¿Cuántas veces repitió el 9? 2 veces. Entonces, esta es frecuencia. ¿Con qué frecuencia se repite el número que tenés al lado izquierdo? 4 se repite 2 veces. Y así sucesivamente, a eso se refiere la frecuencia absoluta, ¿verdad? La frecuencia absoluta la representamos, la suma de las frecuencias la representamos por una n mayúscula. Eso es lo que vamos a ocupar en lo que vamos a aprender en esta mañana, en este video, ¿verdad? Frecuencia y sumatoria de frecuencia y el 100%. Bien, en la página 203 de tu libro, ahí aparece 7.2, las gráficas. ¿Qué tipo de gráficas se podrían utilizar? Las gráficas en las cuales se pueden presentar la información son: representar una información, lo que está diciendo es que de esta tabla que está acá, la vas a representar en una
gráfica, la tabla a una gráfica, y eso nos da una interpretación de los resultados obtenidos de una encuesta. Entonces, en este caso, tenemos la gráfica o el gráfico de barra, gráfico circular, gráfico de faja y gráfico de línea. En esta unidad vamos a estudiar el gráfico circular y gráfico de faja. Las lineales y de barra ya las hemos visto en años anteriores. Entonces, aquí vamos a estudiar lo que son gráfica de faja y gráfica circular. Vamos a empezar por la gráfica de faja. Muy bien. Después de esta introducción, esta corta introducción, vamos a irnos a lo que es el primer ejemplo. Pero antes de irnos al primer ejemplo, lo que vamos a hacer es analizar el concepto. Disculpas del caso del video si se mueve bastante o color o algo, ¿verdad? ¿Qué es gráfica de faja? Dice que un gráfico de faja es un gráfico en forma rectangular que representa la información de una tabla de frecuencia en forma porcentual. Es un rectángulo que vamos a elaborar, ¿verdad? Y vamos a comparar la información que tenemos. La fórmula para calcular el porcentaje de una gráfica de faja es la siguiente. El 100% se va a calcular de la siguiente manera. Veamos acá. Va a ser frecuencia entre n. Dijimos que f era frecuencia absoluta de un número, de un dato. Y n es la sumatoria de esos datos. Todo eso se multiplica por 100, ¿verdad? Esa fórmula es importante. Aquí tengo la explicación de cada letra, la simbología de cada letra. Frecuencia absoluta, f y sumatoria de las frecuencias. Muy bien. Vamos a pasar al ejemplo que tengo acá. Muy bien. Quiero que te vayas a tu libro, a la página, antes de copiar lo que tengo en las páginas de papel bond, quiero que te vayas a tu libro, a la página 206. Vamos a leer el ejercicio que vamos a desarrollar esta mañana. Nos dice el ejercicio número 2 de la página 206. Ese debes copiar para la explicación que voy a dar, ¿verdad? Dice, la siguiente tabla muestra la preferencia de una de 3 comidas: pollo, carne de res o mariscos, producidos por la misma empresa de alimentos durante los 3 primeros meses del año 2018 en sus restaurantes de los departamentos de Santa Ana y Chalatenango. Y nos dan esa tabla, o sea que la persona, el propietario, tiene 2 restaurantes y él vende 3 tipos de comida, que son pollo, carne de res, mariscos. Y esa es la producción que él hace durante 3 meses del año 2018, ¿verdad? Y tiene esos 2 restaurantes en el departamento de Santa Ana y en el departamento de Chalatenango. Y ahí están los datos que se nos están presentando a través de esta tabla. En pollo, en Santa Ana 1000 pollos se vendieron, o cantidades de pollo, carne 2500, mariscos 1500. Eso nos hace un total de 5000 platos que tenían pollo, carne o mariscos, ¿verdad? Vendidos, ¿verdad? Y en Chalatenango, pollo fueron 1200, carne de res 2750 y mariscos 1050, 5000. Dice que con los datos hagas lo siguiente: calcular los porcentajes de cada una de las categorías de los respectivos departamentos, lo que te voy a explicar. Construir una gráfica de doble faja que indique los porcentajes de producción y consumo de alimentos respecto a cada uno de los departamentos, una de Santa Ana y una de Chalatenango, una gráfica o un gráfico de faja de Santa Ana y un gráfico de Chalatenango. Y literal C dice: ¿qué departamento tuvo más alto porcentaje en la producción y venta de marisco? ¿Cuál de los 2 departamentos, vamos a ver nosotros, tiene mayor venta? Muy bien. Vamos a pasar ya a desarrollar el ejercicio. Lo primero que vas a hacer es por categorías. Nos vamos a ir primero al departamento de, vamos a cambiar acá, vamos a poner primero Santa Ana para el orden,
disculpas del caso, ¿verdad? Santa Ana, muy bien. Santa Ana primero, por el orden. Muy bien. Pollo. Si tú te fijas en la tabla, pollo son 1000. Si tú te fijas aquí en la tabla, son 1000. Ese 1000 lo vas a dividir entre el total, entre la sumatoria, porque era la fórmula que teníamos, era frecuencia, ¿verdad? Si tú recuerdas, la fórmula la voy a escribir acá a un ladito, ¿verdad? Si tú recuerdas, la fórmula era porcentaje es igual a, ¿verdad? F entre N, si tú recuerdas, ¿verdad? Ahí está la fórmula. Y me falta multiplicar por 100, ¿verdad? Multiplicado por 100. Discúlpate el caso. Ahí está, multiplicado por 100. ¿Verdad? Entonces la estoy escribiendo para que tengas un panorama de lo que se va a hacer. F entre N por 100. Entonces, como en el cuadro teníamos 1000 pollos entre 5000 multiplicado por 100, si tú lo haces en una calculadora te va a dar el 20%. El 100 representa el 20%, ¿verdad? Si tú haces ahora el valor de carne en el departamento de Santa Ana teníamos 2500. 2500 lo vas a dividir entre 5000, entre el total, o sea que la fórmula es el dato entre el total multiplicado por 100. Eso es lo que vas a hacer. 2500 entre 5000 por 100 me da el 50%. Para mariscos, en la tabla teníamos lo que son 1500 dividido entre 5000. Entonces 1500 entre 5000 por 100. En este caso me da el 30%, ¿verdad? De marisco. Ok, ahora vamos las categorías. Estas son categorías. Las categorías de pollo, carne y marisco. 20, 50 y 30. No pierdas de vista estos tres valores. Ahora vamos con la categoría de Chalatenango. En la categoría de Chalatenango, si tú te fijas, para el departamento de Chalatenango, para pollo eran 1200. Si te fijas, 1200 dividido entre 5000. Lo tengo acá. Multiplicado por 100 me da 24%. Ahora, carne de res son 2750 entre 5000, ¿verdad? Y eso, tú lo que vas a hacer es multiplicarlo por 100, esta división por 100, 55%. Ahora mariscos, 1050 entre 5000, porque eso es lo que tenemos, 1050 entre 5000 por 100 y 21%. Muy bien. Estas tres categorías, las tenés que tener presente, 24, 55 y 21%. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a graficar y voy a hacer dos rectángulos de las mismas medidas, porque la gráfica de faja es rectángulos, y como es de doble faja, fíjate bien, es como que tú pienses en el motor de un vehículo que tiene una faja, si lo has visto alguna vez. Primero le ponemos nosotros lo que es un encabezado. Le puse producción de alimentos primeros 3 meses 2018 de esa venta de alimentos en Santa Ana y Chalatenango, ¿verdad? Entonces en este caso hice 10 segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Y estos valores, cada rayita representa el 10%, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, en este caso muy particular. Entonces, lo que tú vas a hacer en este caso es, fíjate bien, como en el departamento de Santa Ana, el primero nos dio 20%, 1, 2, 10, 20%. Eso es el valor de pollo. El valor de carne de res fue 50%. 50 más 20 son 70. O sea que voy a colorear. Debemos colorearlo porque es un gráfico.
Del 20 al 70 de color amarillo, lo coloreé. Ese es o sea que el 50%, 10, 20, 30, 40, 50. No que sea 70, sino que este valor representa el 50% de la venta de carne. O sea que las personas comen más carne, ¿verdad? Y el 30% representa el marisco. A las personas les gusta marisco, consumieron marisco el 30%, 10, 20, 30%. Todos hacen al final el 100%. Si tú sumas 20 más 50, 70 más 30, me daría el 100%. Eso es en el departamento de Santa Ana. En el departamento de Chalatenango, me dio el primer valor, me dio el 24%. Entonces, si tú te fijas, 20, aquí calculado un poquito menos de la mitad, 24%. El segundo me dio el 55%. Si tú te fijas, 24 más 55% que tenías anteriormente, nos da aproximadamente, si no estoy mal, nos da 79, veamos. Quiero ver, 50 más 20, 70, 75, 79%. Más o menos por acá hice la línea. Queda 1%. De color celeste, para el departamento de Chalatenango comen lo que son carnes. Este poquito come pollo. Y la última porción, que es el 21%, 10, 20 y el 21%, en este caso, los que consumen mariscos, ¿verdad? Así espero que tú hayas comprendido la elaboración de esta gráfica. ¿Qué es lo que debes hacer ahora tú? Contestar las preguntas que tenemos acá, ¿verdad? Ahí está una pregunta, ya calculamos las categorías, después hicimos lo que fue construir una gráfica de doble faja, que indica los porcentajes, ¿verdad? Y ¿qué departamento tuvo más alto porcentaje en la producción y venta de mariscos? Aquí lo vemos claros. Fue el departamento de Chalatenango. Tú puedes anotar con un color, ¿verdad?, los porcentajes para que no se te olviden, ¿verdad? Para que no se te olviden. Si tú te fijas, la venta de pollo fue el 20%, la venta de carne fue el 50%, que es de color amarillo, y el 30% fue la venta de lo que es mariscos en el departamento de Santa Ana. En el departamento de Chalatenango fue el 24%, disculpas del caso, fue 24%. En la venta de lo que fueron carnes, acá fue el 55%. Y en mariscos fueron el 21%. Con eso tú puedes contestar. Si tú te fijas, los mayores porcentajes son en el departamento de Chalatenango. ¿Cuánto le gana a Santa Ana el restaurante? 4% en pollo, 5% en carne, y aquí disminuye, se vendió más mariscos en Santa Ana que en Chalatenango. O sea que consumen más mariscos en ese restaurante en Santa Ana que en el departamento de Chalatenango. Con esta explicación quiero que tú puedas trabajar el ejercicio número 1 de la página 205 de tu libro, ¿verdad? Espero que estés comprendiendo, ¿verdad? Si algo te falta la comprensión, tú puedes leer esas páginas para que te quede claro de qué es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Recuerda que esta semana lo vamos a ver por medio de Zoom, la clase de Zoom. Ahí te voy a explicar más ejercicios de este tema. Lo que tú tienes que hacer es buscar información acerca de este tipo de gráfica. Hay mucha información en YouTube y eso te va a ayudar bastante a que sigas asimilando conocimiento, ¿verdad? Primero Dios, esta semana nos vemos. Recuerda que Dios está contigo, lucha, estudia, prepárate, y Dios va a recompensar ese esfuerzo que tú haces, ¿verdad? Esa dedicación que tienes a tu estudio, ¿verdad? Ese esfuerzo Dios lo mira
Él no se queda con nada, ¿verdad? Nos bendice claramente a través de su palabra, ¿verdad? Así que sigue adelante, sigue adelante. Dios está contigo, que Dios te bendiga. Nos vemos, primero Dios, a la